Esa es la parte más chistosa siempre, porque como ya nos saludamos, ya estamos platicando, Claro. todo como volver a presentar es bizarro. Aquí podemos actuar. Ahí podemos actuar. Bueno, pues muchas gracias por aceptar tener este diálogo. Estoy muy emocionado con preguntarte muchas cosas de lo que hemos estado conversando, pero quisiera empezar muy simple. ¿Cómo estás hoy? ¿Qué te motiva hoy? ¿En qué has estado pensando en el día? Pues hoy estuvo chido, yo me desperté a las 6 de la mañana y venía en un camión porque venía de Oaxaca a México de DF. ¿En serio? Sí, entonces me desperté a las 6 de la mañana, seguí en el camión obviamente, llegué a las 7, ya pues llegué a mi casa y me bañé. Y creo que algo que he venido pensando hoy es lo que te contaba hace un rato acerca de la identidad. O sea, es decir, por ejemplo, a mí me entran dos preguntas acerca de la identidad. ¿Cómo es que nace la relación en torno a la identidad? ¿Es a partir, por ejemplo, de un constructo, digámoslo, nacional, por ejemplo? ¿O tiene que ver más, pensaba otra vez en el rock uruguayo, por ejemplo, en la cosa más, no sé cómo llamarlo, geográfica y de territorio? O, bueno, claro, yo creo que están ligadas las dos, ¿no? Pero pensaba en esta cosa acerca de, sí, de cómo relacionarnos en torno a la identidad. Bien. La identidad es un tema bien interesante también en la práctica artística porque nos suelen tratar de definir por el quehacer, pero en tu Claro, caso, bueno, creo que en nuestro caso, eso es muy difícil porque siempre estás brincando, ¿no? Hace rato me dijiste una frase muy bonita que era como que entre más difícil de definir tu trabajo, tú más entendías. claro. Sí, es que creo que cuando uno entiende que uno no está haciendo eh, o no está siguiendo una disciplina, sino está creando una práctica, es decir, uno no solo se dedica ahora a hacer arte, ¿no? Sino a vivir la vida de una manera en que el arte sea posible, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Claro, está toda esta historia que a mí se me hace un poco inútil, esta discusión entre la supuesta disolución arte y vida en la segunda mitad del siglo XX o en el siglo XX en el arte. Pero yo creo que el arte, el decidir hacer arte siempre significa hacer de cierta manera, ¿no? O sea, vivir la vida o ver, entender la vida diaria de una manera como singular, no única, ¿no? Pero sí que tenemos como una responsabilidad de crearnos una forma de percibir el mundo singular para poder hacer arte, ¿no? Sí, a mí me gusta mucho algo que alguna vez leí de este Félix Guattari y Deleuze, Ajá, que, o sea, como la herramienta para romper algunos de los procesos de violencia edipizantes, de control, de poder, es como una ardua búsqueda de lo subjetivo. O sea, y no es nada más de que, ay, pues porque me gusta, o porque sí, no, pero ¿por qué me gusta? ¿Y por qué así? ¿Y por qué claro, no? Como siempre estar indagando de cómo es singular ese momento. claro. Claro, eso me recuerda, y justo como una, digámoslo, como un metacomentario, a una como composición que hice hace algunos años, que se llama Uno no ve que no ve lo que no ve, eh, que es una obra que se hizo para un ensamble de música, pero todo comienza con unas entrevistas que yo hago, así como estamos haciendo en este momento, que comienzan con la pregunta, ¿por qué haces lo que haces? Y a partir de ahí comienza todo, ¿no? Bueno, no sé. Qué lindo, porque otra como coincidencia, yo cuando empecé como el proceso del collage,
En mi trabajo la pregunta era así, o sea, ¿por qué hago lo que hago? ¿O por qué soy como soy? Ajá. ¿Y cómo sería si fuera otra cosa, ¿no? Si fuera otra Claro. persona. Entonces empecé a jugar como la posibilidad de como si fueran softwares o códigos que te pones, ¿no? O sea, soy doctor, ¿no? Y jugaba de que durante el día... Claro. O cuando me subían los taxis, ¿no? De que tenía que inventarles una historia, entonces, soy tal, ¿no? A ver si me la creían, ¿no? Bueno, Orlando, platícanos de alguna pieza que en tu quehacer te haya sido muy reveladora. Tú digas, esta obra me enseñó mucho. Creo que hay una que tiene un título, pero no es, que no se puede decir fonéticamente hablando porque es un símbolo. O sea, el título de la obra es el símbolo de autopoiesis. Entonces, sí, tiene como unas cosas así, luego tiene una flecha acá y luego tiene unas cosas así. Luego te lo enseño. Y me acuerdo que todo comenzó porque en 2014 yo hice fue la primera vez que hice una gira. Entonces fui con con un grupo de personas, Bonnie Jones, Chris Cockburn, Andrea Neumann y Dafne Vicente Sandoval. Entonces, bueno, tocamos en Berlín, en algunos lugares. Y bueno, el chiste es que, bueno, tocamos en varios lados, pero ese no es el punto. El punto es que regresé y caí en una depresión un poco fuerte, bueno, muy fuerte, ¿no? Yo tenía una novia, así era como tener la novia que es como cuando andas con la más bonita del salón, pero no pude así con la depresión y luego ella se deprimió también, entonces los dos fuimos a la mierda. Oh. Sí, fue muy triste eso. Pero bueno, igual no nos lastimamos ni nada, solo fue como cada quien tuvo sus depresiones, nos separamos y eso, ¿no? Y justo antes de irme de esa gira, estaba con otro amigo, Brian Eubanks, y él me dijo sobre un libro, El Árbol del Conocimiento, de Humberto Maturana y Francisco Varela, que ellos son justo los dos científicos que acuñan el término de autopoiesis. Y ellos empiezan a estudiar esto a través de un experimento muy cagado con ranas. O sea, ellos antes de comenzar a hacer el estudio de la autopoiesis, que básicamente lo que los convierte es de pasar de biólogos a filósofos, y unos filósofos que comienzan a hablar más ya de una biología afectiva, o sea, se van más hacia investigar el amor, a investigar la conciencia, a investigar la fe, que me hace muy interesante, ¿no? Yo considero que es muy importante seguir teniendo ese pensamiento como teológico en la realidad, ¿sabes? No digo que todos lo deban de tener, ¿no? Pero creo que siempre está en el aire, ¿no? Nuestro pensamiento siempre sigue siendo de alguna manera bien religioso, ¿no? Bueno, el chiste es que Maturana y Varela estaban en el laboratorio y estaban viendo las ranas. El experimento es esto. Tenían acá la rana y aquí tenían un estrobo. Entonces ellos iban viendo así como la velocidad a la que las ranas podían parpadear. Y ellos hacían distintas velocidades, distintas intensidades y todo. Y la rana nunca parpadeaba. Entonces decían, ¿qué pedo, no? O sea, sabían que las ranas podían parpadear, pero no sabían bajo qué condiciones y a qué velocidad o cuáles eran las condiciones para que eso sucediera, ¿no? Entonces, lo que sucede es que están en ese pedo y como que alguno de los dos la agarra así y como que lo pone muy cerca el dedo y la rana parpadea. Entonces se dan cuenta que no era la cantidad de luz lo que tenían que hacer, sino que ellas no estaban viendo por la distancia. Órale. Entonces, eso lo llevó a una conclusión triple y fue el principio de toda esta gran investigación acerca de la autopoiesis, en donde no solo hablan
claro, de cómo no solamente es suficiente un organismo, sino dos para que estos puedan sobrevivir a través de la información entre uno y otro y cómo crecen. Y cómo eso es básicamente el nacimiento de los fenómenos sociales, socioculturales, ¿no? Pero bueno, la conclusión triple es esta. Uno ve lo que ve, ¿no? Porque, claro, yo veo la silla y vamos, te veo a ti, ¿no? Te veo esto, ¿no? Y también a nivel de percepción y de entendimiento, ¿no? Luego uno no ve que no ve, que esto es lo mismo, ¿no? Que dice Wittgenstein, que los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? Él lo dice al revés, creo, ¿no? Los límites de mi mundo son los límites del lenguaje. Y luego me gusta mucho la tercera, que es el título de la pieza. Uno no ve que no ve lo que no ve. Entonces esta pieza empieza a intentar hacer la autopoiesis y la idea de virus. Esto ya es más como un capricho, ¿no? Empezar a entender que era un virus, cómo funcionaba un virus, ¿no? Entonces solo investigaba cómo funcionaba a nivel en las computadoras o cómo funcionaba en el cuerpo, diferentes tipos de virus, bla, bla, bla. Entonces, mientras hacía esta investigación que realmente no tenía ningún cauce, en el sentido de que no estaba queriendo hacer algo, un producto en final, bueno, investigaba, terminé de leer el árbol del conocimiento, estaba leyendo igual Nick Land, como filósofo que ahora se volvió medio facho, ¿no? La Dark Ecology. Pero tuve un sueño. Y en ese sueño yo abría un cajón de mi cuarto y tenía un Discman, ¿no? Que tenía como a los 8 años o algo así, a los 10. Y lo rompía. Lo rompía, pero solo de la superficie, ¿no? Como que lo abría y lo empezaba a usar como instrumento, ¿no? Entonces eso hice. Me desperté y busqué el cajón y encontré el Discman y lo abrí. Entonces ese fue como la onda de la autopoiesis para mí como conceptualmente, pero vuelto un instrumento musical también, donde esta superficie rotatoria ya era, por ejemplo, un organismo autosuficiente en el sentido de que podía reproducir música, ¿no? Y claro, yo lo escuchaba, pero al abrir esto también servía como un instrumento musical para, por ejemplo, tocaba con unos aluminios y sonaba como unos agudos, sonaban distintas cosas, ¿no? Entonces, en algunos casos, por unos meses, estuve trabajando con algunos músicos, compositoras, así, con ese instrumento. Pero después se vino a la mente cómo evitar que yo estuviera ahí, pero que hubiera dos personas en escena para que eso siguiera funcionando, ¿no? Entonces hice este proyecto donde se hacía una invitación a un concierto. Era un cupo para 20 personas, a 22 me acuerdo. Entonces cada uno recibía un folleto con unos dibujos que había hecho, con textos que había leído, de Nick Land, de Deleuze, de Maturana y Varela y bla, bla, bla. Y además te venía como un papel con el tiempo, ¿no? Con un lapso de tiempo. Que decía, por ejemplo, del segundo 0 al minuto 2. Luego del minuto 2:15 al minuto 4, por decir. Eh, y luego entrabas al lugar y te sentabas y comenzaba a rodar un video. Y este video era un video mío mostrándote cómo yo utilizaba el Discman con los distintos elementos que había recopilado para él. Era aluminio, unas piezas de metal, unas como agujas, un plástico. Siempre utilizo como, me gustan los materiales que parecen que, ¿sabes? Que puede ser cualquier cosa, pero encuentras sonidos interesantes, o encuentras algo interesante, ¿no? Y luego, este video, bueno, cuando lo veías, además de eso, yo se lo había mandado a 12 personas eh, por un mail, diciéndole que me regresaran partituras o cosas para presentar en este performance. Entonces en la mesa estaba el Discman con los objetos que yo había recopilado
pero también estaba una escultura que había hecho otro amigo para ponerla como para que se guardara el Discman, que es como, bueno, hace unas esculturas anecoicas, entonces como que utiliza lo de los, estos como cosas de foamy para aislar el sonido, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces hace como esculturas, entonces hizo una para guardar el Discman, otros amigos me mandaron unas partituras, una amiga hizo un video, bueno, entonces como que tenías todo eso así en la mesa y te iba tocando como público entrar y participar, como, bueno, tú eras el autor de esto, ¿no? Y yo ese día le dije a otras personas, a mi primo, a mi amigo Esponja y a Julio Lorea, que él fue el curador de ese evento, que él realmente ha sido el único curador que me ha ayudado a hacer obra en México, ¿no? O sea, como las piezas más raras las he hecho con él. Sí, yo no aparecí nunca, no quise aparecer, o sea, no quise entrar al evento, solo pedí que tomaran fotos y solamente de las manos, utilizando el objeto, no quería otra cosa. Entonces tengo fotos de las manos y eso, ¿no? Y cómo quedó la mesa al final, y ya. Pero no hay un registro sonoro de... No, no, no. Wow. Solo está esto que te estoy contando, las manos de las fotos, los folletos, tengo algunos folletos que tengo todavía, y claro, todo la instalación y el video, ¿no? Pero, pero me gusta justo que este dispositivo es el primero que mezcla todas estas cosas como, por ejemplo, es como de alguna manera una especie de curaduría, porque yo le estoy pidiendo a otros artistas que me den su obra para ponerla ahí, pero también es una especie, bueno, no es una especie, es una investigación acerca de la autopoiesis y cómo desplegar esta investigación sin que sea un paper, sin que sea una manera académica, ¿no? Sino de una manera artística. Es esto, es un desplegado donde sí se ve un nivel de profundidad de investigación. Sin embargo, yo no te tengo que citar, por ejemplo, la página 144 de Nick Land, del Fash Numena, de Urbanomic, de 2018, bla, bla, bla. No, es como, no, es como... Eh, es, eh, es un Discman que salió de un sueño porque yo estaba muy clavado en el árbol del conocimiento y en los virus y porque estaba bien deprimido y fue mi forma de poder salir como de ahí, ¿no? Salir como de la loquera, de la tristeza, ¿no? Y justo sí fue como, por ejemplo, me corté el cabello así como a final de año, ¿sabes? Como de nuevos ciclos. Y eso lo presenté en marzo, ¿no? O sea, como que me preparé y todo, y ya fue como. De ahí ya fue otra cosa. Creo que sí fue algo diferente en mi trabajo a partir de ahí. Eso fue 2015. 2015. Me interesa mucho esto que decías hace rato de la práctica artística, de cómo va más allá de la disciplina o de lo objetual. Y por ejemplo, pienso mucho en el Festival de Música, bueno, perdón, el Festival de Arte Sonoro, Umbral, que tú creaste y haces curaduría y... Claro. Pues sí, creo que Umbral es una respuesta a muchas discusiones que tuve con la otra parte de Umbral, ¿no? De Houdini.
que fue acerca de nuevo, ¿no? Cómo sí criticar lo que sucede en el presente a nivel social y a nivel político en la forma en cómo se hace curaduría o más bien programación hoy día, ¿sabes? Eh, sí, pero al mismo tiempo proponiendo algo, ¿no? O sea, es decir, sí soy crítico de, por ejemplo, que haya un grupo de personas que siempre invita a los mismos, al mismo grupo, en un ciclo que es institucional, ¿no? Yo no digo que yo pueda hacer un concierto, siempre invito a mis amigos, pero son mis amigos, ¿no? Pues, o sea, no hay pedo. Pero si tengo una curaduría en el MUAC y solo invito a mis amigos, ahí ya siento que es problemático, ¿no? Sí, sí. Entonces, la idea era cómo hacer esto. Desde un principio era un proyecto muy loco, porque siempre nos lo tomamos en serio, ¿sabes? Como vamos a hacer un proyecto que sea súper profesional, pero no tenemos varo, no tenemos un espacio, tenemos unos monitores así chiquitos y uno se tronó así, estaba tronado. Tenemos una Mackie así de 6 canales. Pero teníamos pues como ganas y tenemos contactos. Entonces eso fue siempre lo interesante de Umbral, es que por ejemplo teníamos a gente como Andrea Neumann, que es una pues de las ya legendarias músicos experimentales, pero tenías también, no sé, Aimé Theriot, que era como de las personas que estaban comenzando a hacer música en ese entonces, ¿no? Entonces eso es lo que me interesaba de Umbral al principio, ¿no? En un comienzo era un poco revertir estos espacios de legitimación de cacicazgo y haciendo una cosa seria, de decir, bueno, vamos a traer a cosas importantes de la música internacional, pero al mismo tiempo hacer una investigación que sea de buscar quiénes son las personas que realmente están haciendo cosas chidas en el presente sin que hayan hecho un concierto antes, por ejemplo, ¿no? Y una vez fui a una fiesta, bueno, tengo un amigo, Carlos Vaz, ya lo conozco desde hace mucho tiempo, por ejemplo, lo conocí en 2012, pero no fue hasta 2014 que nos fuimos a una peda así súper cabrona, 6 de la mañana, me quedé en su casa porque no tenía metro y eso. Y llegamos a su casa y tenía su casa llena de máquinas, güey. Como tenía una como case así de metal, que tenía una tornamesa que él había hecho y unas cosas así, o sea, unas cosas muy locas. Y le decía, ¿qué pedo, güey? ¿Pero por qué no nos habías dicho? Y así como, está muy cabrón este pedo, ¿no? Y dice, bueno, pues es que es mi vida, güey. No, es como, ¿sabes? Es como, pues sí, claro, o sea, como para mí eso fue una lección muy cabrona, ¿no? Es como, es que es su vida, ¿no? Como él no lo está haciendo porque quiere presentarlo o porque necesita atención, ¿no? Sino lo está haciendo porque es parte de lo que es de su esencia como ser humano, ¿no? Qué loco, ¿no? Y le dije, ¿pero te gustaría presentarlo? Y me dice, sí, si me invitas, obvio, me encantaría. Y lo invité, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como que tiene este espacio que, por ejemplo, nunca pensé que se fuera a convertir en lo que se está convirtiendo ahora. Es como un espacio mucho más grande. eh, y ya, pues sí, 7 años, ¿no? O sea, llevando que lo hicimos, salvo un año que tuvimos una pausa. Hicimos un festival, pero no lo hicimos mensualmente. Pero lo hemos hecho casi mensualmente por 7 años, ¿no? Bueno, por 6 años, que no hay otro lugar en México que lo haga al nivel de, o sea, sí al nivel de frecuencia, pero no al nivel de curaduría, ¿no? Eh, pero pues sí, al mismo tiempo, justo ahora estamos pensando si estamos en vías de profesionalizarnos, cuáles son estas lógicas también de, por ejemplo, yo no me quiero volver un festival, por ejemplo. No me gustaría ser ya este festival grande que trae a una orquesta de improvisación y tienes 600 personas en una sala. No sé si esa es la tirada de Umbral, ¿no? De ser el gran festival a ese nivel, sino creo que tener la posibilidad de llegar a una infraestructura, sí, mucho más grande, pero para hacerse unas preguntas mucho más serias con muchas más personas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora estoy haciendo este proyecto que
es sobre mm, tradición en el presente o otras formas de ver la tradición en el presente o algo así. Entonces son de proyectos que por una parte sí utilizan sonido, pero también tienen, pues sí tienen, o sea, están en lugares raros, ¿no? Por ejemplo, la danza de Matamoros, que son estos personas que son 25 tarolas y son otros 25 güeyes con sonajas y bailan y están muy cabrones, ¿no? Como que son como, no son cholos, pero tienen como estas cosas, ¿no? Como que hacen unas como señas y hacen esto, ¿no? Y esto es una coreografía. Y luego hacen esto y es otra, ¿no? Oh, wow. Entonces es algo que es más interesante en el término, por ejemplo, de coreografía, de notación, de sonido en espacio público y de tradición, porque ellos vienen justo de absorber la tradición de los matlachines. Entonces, ¿cómo eso convive, por ejemplo, con Nicolás Jarre y Stephanie Ganaina, ¿no? O sea, y qué tradiciones son las que se preservan ahí? ¿O cómo pueden convivir eso en una curaduría que no es un capricho, sino que sí tenga una idea detrás, ¿no? O sea, sí, no sé, y también no queremos como justo llegar a grandes masas, pero sí tener estas cosas que sí sean a grande nivel, ¿no? Por ejemplo, traer la danza de Matamoros y es traer a 50 personas de Tamaulipas, ¿no? Que no es fácil, ¿no? ¿Dónde las hospedas? Y no es como que voy a traer a bla, 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 pero sí trata de otras expectativas y de otras aspiraciones, ¿no? Claro. O sea, sí me interesa, por ejemplo, también demostrar, no sé si demostrar, no sé si es la palabra, pero, pero que hay otras formas de mostrar la curaduría a un nivel de la selección de artistas, pero la proyección como internacional y todas esas cosas que tienen los festivales, pero que esté la danza de Matamoros, pero que esté, pues no sé, gente que tuvo su primer concierto ahí, pero que tal vez también está otras personas que son raras pero importantes, que tienen que estar ahí, ¿no? Me gusta mucho también esto que platicamos hace rato de como, como la práctica artística precisamente en estos encuentros con otras personas, en estas redes que se hacen. ¿Me puedes platicar un poco de tu experiencia en ese sentido? Eh, Por ejemplo, también esto, bueno, ahí lo dejamos, ahora te pregunto más de eso. ¿Pero de qué? Iba a decir como lo que me platicaste de la escuela, esta de Tlatelolco, y Ajá, cómo. claro, Pero también muy enfocado al. Es que la siguiente pregunta quiero hablar de del allá, proyecto de vida. bueno, pues sí, no sé. Claro, pues es que o sea, acerca de las redes, o acerca de, O sea, el diálogo, por ejemplo, ya ves que también claro, haces entrevistas, estás con los de no. Platicaste con algunos de los colectivos. De, claro, pues, es me parece que es importante, es que no sé como. cómo verbalizar, o sea, porque es algo que me importa mucho, o sea, la importancia de las redes, pero por ejemplo, bueno, podría ejemplificar en términos que ahora siento que en Umbral, algo que hacemos, o que vamos a empezar a hacer, o sea, que siempre hemos hecho, pero ahora va a ser parte del programa público, es que las cenas son parte de la programación de Umbral. O sea, una tabla larga, la gente hablando, nos movemos, quitamos o sea, esas cosas, ¿no? ¿Cómo te relacionas? Para mí es súper importante, por ejemplo, en el primer festival de Umbral, estaba un güey que se llama David Di Santo y otro Rado Malfatti, ¿no? Es uno de los profesores así macizos de AUC. Y el güey se voltea y le dice, Rado, tengo que decirte, yo hice mi tesis de maestría sobre tu trabajo, güey. Y el Rado es como, no mames, qué pedo. ¿No? Y empezaron a hablar. Y yo también siento que todas las experiencias
Y ahí creo que ya sé cómo, ya me logré conectar a la pregunta, ¿no? Porque justo ahí puedo empezar a hablar, ¿no? De que para mí lo más importante o uno de mis salvavidas de cuando yo dejé de ir a la escuela fue que tuve que aprender a relacionarme de otra manera con el mundo, ¿no? Entonces cuando... Esta es una historia chingona porque aquí es donde comienza todo. O sea, básicamente yo, como te contaba hace rato, iba los martes a la cineteca, iba solo, ¿no? A veces con un amigo del Alan. Y los demás días iba al cine Lido ahí a ver libros al Fondo de Cultura. Y ahí me encontraba mi profesor de matemáticas y el de historia de la prepa abierta. Porque iba a la prepa abierta y podías ir a asesorías. Entonces yo me inscribía así, bueno, terminé la prepa en un año o algo así, ¿no? 33 materias, entonces podías aplicar de 4, de 2, cada 2 semanas. Entonces la terminé así como en un año. Y esos profesores eran chidos porque a veces ibas y pues, había gente interesante en esa escuela, era como un manicomio, pero chido, ¿no? Y ahí empezó todo porque tengo así como que ahí conocí a gente que pues ahorita es parte todavía pues del arte, ¿no? Bruno Darío, que es un poeta. Él iba conmigo en la prepa, el Íñigo Malvido, que también es poeta, mucha gente es poeta, ¿no? Iba ahí. La Elena Scully, que es activista, iba ahí conmigo. Cecilia de León, que ahora es actriz. Emilio Espejel, que es fotógrafo. Y así, ¿no? O sea, como, bueno, estaban los López Morton de la casa de subasta, los dos hermanos. O sea, era una casa que tenías lo peor y cosas como de muy raras, porque estaba atrás de la Salle, entonces como que iban los que los corrían de las escuelas chidas y los que no teníamos otra opción y no queríamos así como, no sé, yo siempre estaba, o sea, eso fue hace como, ¿qué? Como 12 años, digo, tengo 27 años, ¿no? Eh, entonces, en esa época era la Escandón, ¿no? Entonces la Escandón todavía era como la Espantón y no era cool, ¿no? No era cool como lo está poniendo. Claro, ¿no? Pero bueno, todo esto voy que justo fue a partir de ahí que me di cuenta que pues había una red de personas, ¿no? Ahí como que podías conocer. Y luego ahí en la Condesa había una tienda de discos, la Revolution. No sé si sigue existiendo, creo que ya no. ¿O sí? No sé. Está en Campeche y hay Insurgentes. Eh, y ahí había un papel que decía clases de percusión y composición y teoría musical. Y dije, pues voy a ver qué pedo. Yo siempre quise estudiar composición. Y le hablé y me dice, no, pues caiga mañana y así. Y lo vi, pues ese güey tenía yo creo que 25 años. Yo tenía 16, 17. Y me dice, sí, pues cállale todos los miércoles. Y así todos los miércoles ese güey me daba clases y me acuerdo que me cobraba 900 varos al mes. O sea, no era tanto, así como que no menos. Bueno, no importa. 800, algo así, 200 varos pero eran como 3 horas, está ahí toda la tarde. Y ahí vivían todos los improvisadores, como jóvenes raros de esa época. Misha Marx, el Iván Bringas, el Blair Latham, el Alexis Granados, Emilio Gordoa que me daba clases. Y justo el primer jueves, el miércoles que estuve ahí, me dijo, dale el otro día. Voy a empezar a hacer unos conciertos aquí en mi casa. Y le dije, va. Y eso se volvió la mítica Casa Carlos Gesualdo, que pues ahí fue uno de los primeros lugares de la escena joven, ¿no? O sea, no es que no existiera antes, pero que se hacían conciertos caseros. Fueron los primeros como series de conciertos. Sí, no es que la primera, yo, o sea, digo, he documentado mucho y no conozco otra que antes que haya hecho conciertos caseros profesionales. O sea, ellos son como... está ya Zorca, pero es como otro tema, ¿no? Pero la Casa Carlos Gesualdo, por ejemplo, la primera vez que yo fui fue la Generación Espontánea y Germán Bringas, que eran 8 cabrones en la sala de tu casa, así como de aquí, así, todos ellos ahí. Era como de este vuelo. Luego, Dafne Vicente Sandoval y Xavier López, que era un dúo francés, super mamalón acá, chido. Y luego, Mus, que era Budín y Cortina, que es con quien yo hago Umbral, y Íñigo Barrandiarán. Entonces era como una curaduría chida,
pero estaba así como gente, pues la gente como que era joven en ese entonces, digo, yo tenía 17 años, ¿no? Era el más chico de ahí, pero pues ellos tenían 25, 27, 23, no sé, ¿sabes? Eran como, y yo decía, no, pues es que, o sea, ellos ya son los adultos, ¿no? Pero pues, o sea, y ahí empecé a ir todos los miércoles y los jueves, ¿no? Y ahí fue realmente, yo me salí, bueno, esa es la otra parte que no he contado, pero bueno, porque no había necesidad. Eh, que yo me salí también de las escuelas de música, ¿no? Entré al conservatorio a los 12 años, pero me salí a los 3 4 meses porque no me gustó, no aguanté, era una mierda, ¿sabes? Eh, Así entré a la clase de solfeo, me dijeron, no, pues tú no sabes hacer lectura a primera vista, vete, no te quiero en 3 meses. Es como, qué mierda, o sea, es mi primer día de clases, obviamente no sé lectura a primera vista, ¿no? Sí, sí, ¿qué me vas a enseñar si no me dejas de ir a clase? Claro, ¿no? Entonces dije, no, esto no es una mierda, ¿no? No quiero esto para mí. Y luego entré a la superior de música y pues ahí fue, no sé, ahí la verdad es que fue más rebeldía porque conocí otra cosa, ¿no? Yo patinaba y siempre me gustó el skate y yo estaba en el skate y tuve una novia, así que estuve 2 años y medio con ella, de los 15 a los 16, no, de los 14 a los 16 y medio, algo así. Y pues así fue como mi gran amor, así me rompió el corazón. Y luego también me metí mucho en el street art, ¿no? Entonces hice mucho así como, por un güey, Perseo Medrano, ahí vienen de nuevo las redes, ¿no? Se hizo una tienda de patinetas y por él entré a conocer a Basquiat y a Andy Warhol y a todo el arte contemporáneo, ¿no? Fui a la panadería por él, por ejemplo. Lo último, en el 2007, yo fui creo que a una exposición de Artemio, porque era muy amigo de Perseo, de estas mandalas que hizo con metralletas, ¿no? O sea, fue la primera exhibición de eso, me dijo, vamos, mi amigo hace unas mandalas con metralletas. Dije, va, pues vamos, güey. Yo tenía aquí, tenía aquí 14 años, o sea, porque yo conocía a Perseo desde que tenías 9 años, ¿no? Y yo iba todos los días, y así, cuando me salí de la escuela. Entonces como que estaba en ese pedo, era como que mi rebeldía era ir a eso, ¿no? Era ir a ver basquet en el 2007, patinar, hacía unas piñatas y las ponía en los árboles, así como unos corazones, y en lugar de manzanas eran como unos corazones, o unas cosas así, tengo todavía fotos, ¿no? Hacía unas playeras con un amigo, entonces como que también tenía que descubrir esa otra parte, ¿no? Como que no solo era la música. Y después regresé y dije, no, tengo que concentrarme, entré a la superior, me salí otra vez. Y ya de ahí entró esto que te cuento porque la prepa yo no fui, o sea, nunca fui, o sea, como que ahí me corrieron de 3 4 prepas y nunca lo logré. No me gustaba, solo hacía a propósito, era como, no quiero estar aquí. Hasta que la abierta era un examen, no podía ir cuando quería. Eh, entonces las redes siempre tuvieron que ver porque de ahí fue que conocí a Fernando Vigueras, que llevaba este taller en la UBA. Por Fernando Vigueras conocí a Chris Cockburn. Por Chris Cockburn conocí a Juan José Rivas. Por Juan José Rivas conocí a Bárbara Lázara. Por Bárbara Lázara conocí a otros güeyes que me invitaron a trabajar. Así, ¿sabes? Y así empecé a trabajar como profesionalmente. Y lo que hacía era esto, ¿no? Y hablando, y es así, ¿no? Como llegaba, si el concierto era a las 8, yo llegaba a las 6. Y le decía a un ex Andrés Souto, por ejemplo, que hacía unos conciertos en el Museo del Juguete. Decía, ¿qué pedo, güey? Quiero entrar al concierto, no tengo bar, güey, te ayudo a abrir las chelas. Decía, va, güey. Y ya le hablé yo a abrir las chelas y ya veía el concierto. Entonces, después de que empecé a entrar a la UBA, Chris Cockburn fue una de las personas como muy importantes en ese momento de mi vida porque él hace un festival que se llama Desbordamientos junto a Fernando Vigueras. Entonces él es el responsable, bueno, ellos son los responsables de traer a gente como Andrea Neumann, Bonnie Jones, Damon Smith, Sandy Ewen, Burkhard Banch, Liz Albi y toda esa banda. Yo me contrató, me dio 5,000 varos, que después no me los dio, pero me los cambió por un vuelo a Texas para su festival, estuvo chido. Hay otro, o sea, es como eso, ¿no? Como que siempre era esas cosas de que tienes que estar cerca, ¿no? Tienes que conocer a la gente, al menos ahí yo no tenía nada que perder.
O sea, ¿sabes? Pasé de ser un vago profesional a tener un trabajo de ir por gente al aeropuerto y eso, ¿sabes? O sea, no estaba nada mal, güey. Es como, no tenía nada que perder y mi estrategia era esta, güey. Yo iba a los conciertos, voy después a la peda y voy a irme hasta que se vaya el último, a ver qué pasa, a ver a dónde van después de la peda, a ver qué pasa después del after, ¿no? O sea, este tipo de cosas era como mis investigaciones, ¿no? Y bueno, el chiste es que por eso conozco a Andrea Neumann y ella fue como realmente quien me cambió la vida, ¿no? O sea, como en ese momento ya me enseñó mucho como por su trabajo, ¿no? Ella era como una especie de coreógrafa musical, no sé, algo muy especial que era como por donde yo estaba pensando en ese mismo momento cuando empecé a pensar esta pieza que te contaba del tipo que se quedaba congelado. Entonces el chiste es que yo busco la forma de irme a Berlín por un mes. Me fui un mes y Emilio Gordoa, justo él se va un año antes a Berlín. Él me deja de dar clases después de 2 años o un año y medio. Y estuvo chido porque me dejó con su profesor, que era un inglés que se llama Vincent Carver. Y empecé a tomar clases con él. Y después como de la cuarta, quinta me dice, Rolando, yo creo que tú no necesitas tomar clases conmigo, tú quieres hacer otra cosa, no quieres estudiar armonía, no quieres estudiar Bach, tú quieres hacer otras cosas. ¿Por qué no vas? O sea, yo te doy, no te puedo seguir dando clases, busca lo que necesites, ¿no? Y eso creo que fue algo muy chido, ¿no? Yo le agradezco mucho a él por no dejarme ahí, ¿no? Por darme esa libertad de decir, güey, es que tú puedes encontrar otras formas, ¿no? Y ahí conocí después la uva y bueno, entre eso fue que estaba la uva y me fui un mes a Berlín, ahí pasó todo, ¿no? Y sí, yo creo que ahí es donde comienza toda la parte, o sea, yo creo que ese viaje a Berlín es como donde comienza toda mi carrera como artista. O sea, tal vez ahí fue donde dije, también puedo, o sea, no es que no lo quisiera, o sea, siempre me esforcé para hacerlo, ¿no? Como hice como composiciones, o sea, siempre quería estar ahí, ¿no? Pero yo no sabía cómo, de qué manera, nunca me veía como compositor, me daba hueva la idea de eso, ¿no? Y realmente, o sea, ya aceptándolo más maduramente, Basquiat siempre fue así como mi gran ídolo, decir, güey, este güey así como que la armó y era así como, la forma en cómo ese güey se creó ese mito me interesaba, ¿no? Entonces, bueno, al final yo voy a Berlín y se enferma un güey que iba a presentar una obra y Andrea me invita a Labor Sonor. Yo voy a Berlín sin la intención de tocar. Yo solo iba a conocer, a escuchar toda la música que podía, a hablar con gente, a empedarme, a caminar. A vivir. Y me invitaron a esto, ¿no? Y dije, va, pues presento esta obra. Y Emilio Gordoa estuvo ahí un año y nunca logró tocar ahí. De hecho, fui el primer mexicano en tocar en Labor Sonor, que es la serie más vieja, ¿no? Pero, o sea, no fue circunstancial, obviamente porque conocí a Andrea y ella confió en mí, pero también fue porque se enfermó alguien. Pero bueno, a veces toca estar en el lugar correcto, en las circunstancias correctas, ¿no? Le dice John Benassari que una de las cosas que tienes para hacer arte es estar en el lugar correcto en el momento correcto, ¿no? Yo por eso estuve investigando todo eso, ¿no? Como qué sucede en eso, ¿no? Como alrededor de estas cosas, no solo alrededor como intelectual, que es algo que siempre me ha interesado, ¿no? Pero también a este nivel como social y relacional de que uno no está solo, güey, o sea, uno no hace arte, o sea, uno es un collage al final de todo, ¿no? O sea, de vida, ¿no? O sea, y no, uno no puede vivir sin esa relación entre objetos, entre sensaciones, entre otras maneras de percibir el mundo, ¿no? Otras individualidades. Rolando, ¿me platicas, si puedes, platicarnos un poco acerca de este proyecto de vida, el proyecto de la vida? Claro. Eh, Cuando comencé a hacer este proyecto del archivo, el CCADDASM, que es el Centro de Creación
Archivo y difusión de documentos de arte sonoro en México. Me encantan las siglas largas. Está buenísimo. Como muy burocrático, ¿no? Además me gusta llegar así a hablar como a otras instituciones, ¿no? Se ve más serio y más fácil de hablar. De verdad, como que la gente se pantalla, ¿no? Y le digo, no, pues, o sea, pues, al final de cuentas sí lo inventé, ¿no? Pero bueno, sí es serio. Es como decía Harun Farokhi, ¿no? Son serious games. Serious games. Para tomarse en serio. Claro. Entonces, cuando comencé a hacer este proyecto en Exteresa, al final hice una conferencia performativa. Y esta conferencia, de casi 2 horas, trataba de abarcar entre el siglo XVI y el siglo XXI. Entonces, después de hablar, después de todo, me fui a cenar con un amigo que se llama Santiago Astaburuaga, que él es otra de las personas que han influido muy cabrón en toda mi vida. O sea, él sin duda alguna ha sido como una figura que me ha hecho ver a otros lados, que eran necesarios, ¿sabes? Como esas personas que eran necesarias encontrarte y que te enseñan más que cosas de lo intelectual, cosas de la vida, ¿sabes? Eso me gusta. Pero bueno, justo por hablar de Santiago sobre el proyecto de vida, sí. Estamos cenando en el 420 y me dice el Santiago, es que este proyecto no es para una exhibición. O sea, este proyecto es para que sea tu proyecto de vida y para que cada grano de arroz sea un proyecto, ¿no? Y creo que tiene razón, ¿no? Entonces cada proyecto es solamente un ladrillo más de todo este gran proyecto que quiero hacer, de abarcar, o sea, en una primera instancia no es abarcar, sino es buscar una nueva manera, o una manera no nueva, una manera alternativa o otra manera de... Sí, una manera alternativa de escribir o hablar sobre las prácticas con sonido en México, sin necesariamente referirnos a lo artístico. Entonces, es una primera instancia. La segunda parte es en crear herramientas conceptuales para poder hacerlo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las preguntas que nos debemos hacer filosóficamente hablando, digámoslo así? Y qué tipo de herramientas epistemológicas o conceptuales podemos utilizar para acercarnos de esa manera a esta investigación. Y lo que yo he pensado es, por ejemplo, cambiar en un sentido la idea de el arte sonoro como como un concepto o como algo que uno se tiene que preguntar por el qué es, más hacia una categoría, ¿no? Una forma de pensamiento que podemos compartir, pero después se puede analizar a través de las heterogeneidades, ¿no? O sea, no a través de cómo todo es un consenso, sino cómo cada persona tiene una forma de ver singular y sí se puede analizar en cuánto están relacionados a grandes rasgos en lo general, pero siempre tomando en cuenta también que hay ciertas particularidades que no se pueden medir de la misma manera, ¿no? Entonces la idea es esta, ¿no? Como escribir la historia de las prácticas con sonido a través de sus fuentes, ¿no? Tomando como punto de partida las culturas prehispánicas y sus registros hasta no sé si el siglo XXI, pero sí el 20, o sea, sí el finales del 20, ¿no? Hasta quizás el 2002, 98, 2002. Podría ser más, pero es que eso ya es mi presente. Siento que ahí ya hay más cosas políticas, afectivas, sí. en las que yo no me quiero meter, ¿sabes? Sí. Y justo eso no significa que no lo esté archivando. Estoy haciendo el archivo, ¿no? Por eso hago Umbral, por eso hago las entrevistas, por eso hago todo esto. Pero yo creo que alguien más va a hacer la chamba de tener que escribir eso, porque yo no lo hago de una manera parcial. Tampoco es necesario, creo. Pero quizás no me interesa en este momento escribirla, porque ya estoy muy
muchas tareas Sí, sí, viendo sí. hacia otros lados. Sí, en ese sentido, quisiera preguntarte así rapidín, sí, ¿quién es Cosmos? ¿Quién es Cosmos? Cosmos es menos conocido como Ángel Cosme Díaz de Rada. Fue un artista, fue un editor, fue curador, fue un lector de la realidad, pero sobre todo fue un poeta con mayúsculas. Trajo a México Mecasistemas, un sistema para aprender a hacer mecanografía. Trajo La Nueva Escritura, que fue uno de los proyectos editoriales más interesantes del siglo XX, pero menos conocidos. Que justo es como un proyecto paralelo a la nueva forma de hacer libros de Carrión, que me parece interesante, ¿no? Porque los dos están hablando de escribir no solo contenido, sino forma, ¿no? Estructura, contexto, material. Y quizás me parece que Cosmos lo lleva mucho más allá. Quiero pensar, no es que sea mejor, pero sí se hacen unas preguntas muy profundas, ¿no? Bueno, sí, o sea, no quiero empezar a hacer una pelea de egos, ¿no? Pero sí, es un proyecto paralelo. Es director de la revista Fotozoom de 1983 a 1989. Sí, me parece que sí. O sea, entra en el 81, pero al 83 se vuelve director. Algo así. Es el responsable de la colección hispano-mexicana de música contemporánea, que es una de las colecciones más importantes que son registradas en vinil, 6 viniles, uno de los primeros CDs en México y un libro. El responsable de la primera revista en VHS en América, el curador de las culturas Inuit en América, bueno, alguien que iba a aspirar a la presidencia como forma de arte. Y bueno, alguien a través de quien estoy intentando mediar y entender qué es lo que sucedió en términos de experimentación en el arte y la música en la década del 80. Qué chido. Él es mi caleidoscopio. Muy bonito proyecto este del archivo también de Ángel Cosmos. Muy bien, Rolando, pues yo sé que seguiremos teniendo bastantes conversaciones, tenemos muchas cositas por conocer y hacer. Pero quisiera, la lógica de este ejercicio, preguntarte si nos pudieras sugerir alguna reflexión, ejercicio, actividad, instrucciones, cualquier tipo de acción que creas que todo artista debería de realizar. Que todo artista Desde tu práctica, una cosa desde tu práctica, digas, esto les va a hacer mucho bien, chicos, como comer frutas y verduras. No sé. Guardar silencio. Muchísimas gracias.